Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis y entraremos al capítulo número 5, donde todo el capítulo 5 nos habla del Cordero inmolado, que obviamente el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar solamente el versículo número 1 de Apocalipsis capítulo 5, que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En todo el capítulo 5, prácticamente el tema principal, o de lo que nos habla en general, es acerca del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que es el que puede o es el digno de abrir los 7 sellos. Ya cuando empecemos con el capítulo número 6, pues estaremos viendo lo que son los sellos, lo que nos da la interpretación de los sellos. En este caso, el versículo 1 nos habla de: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. El hecho de que estuviese escrito por dentro y por fuera nos sugiere un registro total de todas las cosas. El Cordero, como es el tema principal del capítulo 5, es el Señor Jesús. El apóstol Juan lo identificaba claramente, tanto como es el autor, el apóstol Juan, del Apocalipsis, también del Evangelio. En capítulo 1, versículo 29 dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero está pues como parte principal de lo que es el capítulo 5. Estamos viendo el punto de las cosas que han de ser, y obviamente estas cosas que vamos a ver en el capítulo 5 son realidades presentes de algo que está pasando, pero también algo que es eterno, que ha pasado ya, o que ha estado, más bien que ha estado pasando desde la eternidad. El Cordero está inmolado desde la eternidad, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, dice las cosas que han de ser, obviamente han pasado 2000 años, todo eso ha quedado registrado como un acontecimiento futuro. Cuando veamos lo de los 7 sellos, ahí nos vamos a dar cuenta un poco más de las cosas que han de ser y que están pasando. Esto podemos anotarlo como realidades presentes del mundo espiritual y también eternas. Porque hablar del Cordero solamente es algo que Dios dispuso desde el inicio del mundo. Dios puso pues como sacrificio, como ofrenda un Cordero. Si nos remontamos hasta Abel y Caín, lo que ofreció como ofrenda Abel precisamente fue un Cordero. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En Génesis capítulo 4, versículo 4. En Génesis capítulo 22, en el versículo 14, dice: y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando Abraham le dijo a Isaac, su hijo, que Dios iba a proveer la ofrenda. Y obviamente, en un sentido tipológico, nos está dando entendimiento que es el Señor Jesucristo. El Cordero siempre ha estado, es el plan, dentro del plan de Dios, es la parte medular del plan de Dios, como el que quita el pecado, como el Salvador del mundo, como la única ofrenda que acepta Dios, como el único que es capaz, en este caso, de abrir los sellos, y es el que inicia toda la redención humana. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Jesucristo, que es el Cordero, es lo más esencial para la salvación. Sin Jesucristo no hay salvación. Esto es lo que nos enseña al menos lo que es el capítulo número 5. Y cuando vemos el libro, que tal vez puede intrigarnos mucho, bueno, ¿qué es lo que está escrito en el libro? Realmente no se sabe lo que está escrito en el libro, ni siquiera cuando se empiezan a abrir los sellos, porque cuando se empiezan a abrir los sellos no se dice lo que está escrito, se dice lo que está pasando o lo que va a pasar, o lo que estuvo sucediendo desde entonces.
porque esto ya ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando. Cuando vemos el primer sello, que es el caballo blanco, con un jinete de un caballo blanco, obviamente es el Señor Jesucristo. El sello 2, 3, 4 y 5 nos habla precisamente de lo que podemos pensar que está escrito en ese libro, que no se dice, no se lee, ese libro no se lee ni cuando se abren los sellos, pero podemos entender que es la redención humana, el plan de Dios para la salvación, podemos entender que es el fin del mal, y cuando vemos por allá en el sello 6, es claro que que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el séptimo sello, que se abre hasta el capítulo 8, es el juicio. Es por ello que no podemos delimitar o no podemos decir claramente lo que está escrito en este libro. Pero cuando vayamos viendo los sellos, que se vayan abriendo cada uno, aunque no se leen, simplemente es algo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta claramente de lo que pudiera estar escrito en el libro. El destino del mundo puede estar, la reacción del mundo hacia el Evangelio. Cuando vemos los sellos del 2 al 5, vemos cómo ha reaccionado o cómo reacciona los habitantes del mundo en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación. Para muchos es muerte, para muchos es vida, depende de lo que hagan. Esto es lo que puede estar escrito en el libro. Aunque vuelvo a mencionar, no se dice claramente o no se lee lo que está escrito en el libro. Y el Cordero es el único que es digno de abrir, el único que puede abrir esos sellos conforme a lo que nos va diciendo la Escritura. Y lo que nos debe a nosotros llamar la atención cuando vemos el libro de Apocalipsis, y sí nos llama mucho la atención la simbología, todo lo que representa, las copas, los ángeles, las trompetas, las plagas. Realmente el libro de Apocalipsis se refiere a un solo juicio, narrado de distintas maneras. Así es como lo vamos a ir entendiendo. Cuando vemos los sellos se narra de una manera el juicio y al final viene la redención del hombre, viene la victoria de Dios sobre el mal. Y luego viene el estado glorioso de la iglesia. Y luego viene nuevamente el juicio a través de las copas, a través de las trompetas. Y pasa prácticamente lo mismo. Es como si el juicio se estuviera narrando de diferentes ángulos, para que vayamos entendiendo todo lo que no debemos hacer y todo lo que debemos hacer. Evangelios solamente hay uno, contado de 4 formas distintas. Juicio solamente hay uno, contado de diferentes maneras. Así es como se entiende el Apocalipsis, para ir aplicando la simbología. Porque hay mucha coincidencia entre las copas, entre los sellos. El 1, el 2, el 3, tiene mucha coincidencia uno a otro. El juicio es un solo juicio y ahí abarca a todo lo que Dios ha creado. Empieza haciendo el juicio contra el dragón, que es la serpiente antigua, y todos los ángeles caídos. Luego viene el juicio contra la gran ramera, que lo que representa la gran ramera obviamente es todo el grupo religioso que está en contra de la palabra de Dios o que no obedece la palabra de Dios. Luego viene el juicio de la ciudad de Babilonia, que representa a todo el mundo. Y así es como nos va narrando el libro de Apocalipsis. Un juicio contado de distintas maneras. Esto lo digo para que vayamos entendiendo, para que vayamos pensándolo, para que lo vayamos meditando en nuestra mente y no empecemos a confundirnos luego con que las copas, las plagas, los sellos. Ya cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver cómo empieza toda esa obra y cómo el mundo ha reaccionado, cómo el mundo está reaccionando ante el Evangelio, cuando vemos grandes catástrofes y en vez de buscar la salvación que es Jesús, buscamos protección de otro tipo.
Vemos cómo está el mundo y vemos cómo cada día se acerca más el día final, conforme a lo que nos presenta Apocalipsis, con lo que nos presenta el Evangelio de Mateo capítulo 24, y todavía no entendemos de que esto que va a suceder es algo real, que algún día estaremos delante del trono de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Y todavía no lo entendemos, todavía seguimos con nuestro pensamiento terrenal, con nuestro pensamiento material, con el gusto y el deseo de permanecer aquí, cuando algún día nos hemos de ir de este mundo. Este libro nos pone a meditar, este libro del Apocalipsis nos pone a meditar de lo que va a pasar en un futuro. Dios nos está diciendo claramente lo que va a pasar, que va a pasar un juicio, que va a haber un juicio. Y solamente aquellos que sean aceptos por Él, porque han aceptado a Jesús, porque han sido limpios por su sangre preciosa, entonces estarán exentos de ese juicio. Y los demás pues van a ir al tormento eterno. Es algo muy claro. Y la Biblia nos lo presenta de una manera, de otra manera y de otra manera. A través de las copas, a través de las trompetas, a través de los sellos, a través de los ángeles, a través de las plagas. Y sigue el mundo sin entenderlo, o seguimos sin entenderlo. Es como el Evangelio nos lo presenta de 4 distintas maneras y todavía nos quedan muchos puntos ciegos que no lo entendemos. No lo entendemos porque a veces lo leemos de manera muy superficial. Esto es una pequeña solamente introducción de todo lo que vamos a ir viendo a partir del capítulo 6. ¿Por qué lo dije aquí? Bueno, porque aquí es donde empieza ya un poco a hablar de los sellos, a hablar del juicio. Y el único que digno que es, y eso lo vamos a ver el día de mañana, y por qué, es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único digno de abrir ese libro y de mostrarnos todo lo que va a pasar. Deberíamos de agradecerle a Dios de que a través de este libro de Apocalipsis nos muestra lo que va a pasar, nos muestra lo que está pasando, nos muestra lo que ha pasado y nos muestra lo que va a pasar. No va a haber duda, no va a haber excusa, mejor dicho, del día que estemos delante de Dios, de decir, yo no sabía, pues aquí está escrito en su palabra. Lo que tenemos que hacer es meditarlo, pensarlo, creerlo, todo esto que está sucediendo y que va a pasar, debemos de creerlo y debemos de confiar, debemos de acercarnos a Dios, debemos de buscar a Dios, debemos de buscar a Jesucristo, que es el único, que es el Cordero, con el cual es el sacrificio que Dios pide para el perdón de nuestros pecados. Nadie más, no hay otra ofrenda que Dios acepte para el perdón de pecados, solamente el Cordero. Y en este capítulo 5 nos presenta precisamente toda la labor que hace el Cordero. El Cordero está inmolado y lo vemos ahí. El Cordero está en medio del trono, en medio de los 4 seres, en medio de los 24 ancianos. El Cordero es el único digno de abrir el sello, los sellos. El Cordero recibe también una adoración sublime de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos. Y el Cordero recibe una adoración de todos los ángeles cuando vemos el final del capítulo número 5. Pero eso vamos a ir viéndolo a través de toda esa semana. Vamos a ir estudiando lo que es el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.